¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Mirabá, estudiante de la carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Hoy voy a dar a conocer un tema muy importante en el área de diseño y planificación curricular, la unidad 2, Introducción al currículo de los niveles de educación básica. Como podemos apreciar esta tabla, tenemos la introducción al currículo de los niveles de educación básica junto con sus resultados de aprendizaje. Como 2.1 tenemos introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria, reformas curriculares precedentes. Su resultado de aprendizaje, caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. 2.2 Referentes del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento. Características del ajuste curricular. Su resultado de aprendizaje. Analizar las características de los ajustes curriculares. 2.3 Elementos del currículo. Principios para el desarrollo del currículo. Orientaciones metodológicas. Su resultado de aprendizaje. Reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. 2.4 Refuerzo académico y acción tutorial. Carga horaria. Resultados de aprendizaje. Comprender la importancia del esfuerzo académico. 2.1 Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. En este tema hemos tomado como referencia a la Constitución del Ecuador del año 2008 y al reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. El artículo 26 estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Dentro del artículo 343, este reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural. En el artículo 2, literal W, garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada y actualizada, articulada en todo proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones pertinentes. Asimismo, este garantiza que la concepción del educando es como el centro de los procesos educativos, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapten de acuerdo a sus necesidades y realidades fundamentales. También promueve las condiciones adecuadas, como es el respeto, la tolerancia y afecto que genera un clima escolar propicio durante el proceso de aprendizaje. En el artículo 19 de la misma ley se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, ya sea inicial, básico y bachillerato, y en sus modalidades presencial, semipresencial y a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado
plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de cada región, provincia, cantón o comunidad de las diversas instituciones educativas que son parte o forman parte del Sistema Nacional de Educación. Reformas curriculares precedentes en función de lengua y literatura, lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física y educación cultural y artística. Aquí podemos apreciar un acuerdo ministerial del Mineduc del 2016 de educación general básica. Podemos apreciar las áreas, asignaturas y la carga horaria del subnivel de básica preparatoria. El currículo integrador por ámbitos de aprendizaje, que es el área, posee una carga horaria de 25 horas. La educación cultural y artística, con sus asignaturas de educación cultural y artística, una carga horaria de 3 horas. Educación física, de la misma manera, en su asignatura de educación física, una carga horaria de 5. Proyectos escolares, una carga horaria de 2. Y las horas pedagógicas totales, es decir, la carga horaria, tanto de las áreas, que es de 35. Bien, aquí podemos apreciar el plan de estudio del Bachillerato General Unificado. Sabemos que el plan de estudio es un área de estudio muy amplio. No solo abarca el contenido, sino que también los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Asimismo, abarca las metas y objetivos que se proponen alcanzar, así como la manera en que su efectividad pueda ser medida, es decir, las actitudes de los docentes durante el proceso de enseñanza con sus estudiantes. Aquí podemos apreciar las áreas, las asignaturas y los cursos. Dentro del área matemático podemos apreciar la asignatura que es matemática, dirigida a los cursos de primero, segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado. En lo que compete a ciencias naturales, esta se desglosa en las asignaturas de física, química y biología, dadas en las clases de primer, segundo y tercer año de bachillerato. Las ciencias sociales, que es el área, se desglosa en historia, educación para la ciudadanía y filosofía. Historia se imparte para primero y segundo y tercero de bachillerato, mientras que educación para la ciudadanía y filosofía únicamente se imparten en primer y segundo año. El área de lengua y literatura posee su asignatura propia, que es lengua y literatura, correspondiente a primero, segundo y tercer año de bachillerato. La lengua extranjera, como muchos de nosotros sabemos, hace mención a diferentes idiomas. Sin embargo, en nuestra educación se toman en cuenta lo que son los conocimientos básicos de la asignatura de inglés, que se los da a primero, segundo y tercer año de bachillerato. Educación cultural y artística, su propia materia, educación cultural y artística, impartida en primer y segundo año de bachillerato. Educación física, que es el área, asignatura de educación física en los 3 años de BGU. El módulo interdisciplinar, aquí compete a la asignatura de emprendimiento y gestión, impartida en primero, segundo y tercer año de bachillerato. Las horas pedagógicas del tronco común, es decir, lo que ya mencioné que conforman el área, tienen un total de 35 para primer año de bachillerato, 35 para el segundo y 20 para el tercer año.
En lo que compete al bachillerato en ciencias, tenemos las horas adicionales y discreción para el bachillerato en ciencias, con impartidas en primero, segundo y tercer año, mientras que las asignaturas de optativa únicamente se da para el curso del tercer año de bachillerato. Y el total de horas pedagógicas del bachillerato en ciencias corresponderá a 40 horas. Mientras que para bachillerato técnico, las horas adicionales para el bachillerato competirán para primero y segundo de 10 y para el tercero de 25. Y en total las horas pedagógicas del bachillerato técnico serán de 45, tanto para primero, segundo y tercer año de bachillerato. Reformas curriculares. La reforma del currículo de la educación general básica de 1996, en ella se podían observar o analizar las siguientes instrucciones: lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales, los contenidos mínimos obligatorios para cada año y las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Estas que acabe de mencionar no presentaban una articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse, es decir, que carecían de criterios e indicadores de evaluación. Debido a esto hubo una actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, el cual entraría en vigencia en el año 2009 mediante el Acuerdo Ministerial número 611-09, y el área de educación física entraría en vigor en 2012. Educación cultural y artística se mantendría en el currículo de cultura estética de 1997. En cuanto al bachillerato, bachillerato general unificado según el acuerdo ministerial número 242-11, los estudiantes tienen una formación general de acorde a su edad, y esta vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para este nivel educativo, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de educación general básica y respondiendo a la misma estructura. Como 2.2 tenemos referentes del ajuste curricular. El ajuste curricular para educación general básica y bachillerato general unificado se presenta una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de brindar mejores herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos educativos en todo el país, tal y como se promueve en el artículo 10 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los currículos para la educación general básica y el bachillerato general unificado plantean ajustes a partir de las informaciones de los docentes, que los docentes puedan acotar en relación con la propuesta curricular para la educación general básica que entró en vigor en el año 2010. Esta información es clave para el desarrollo. Se recabó a través del monitoreo realizado en mayo del 2011 a noviembre del 2012, y de la investigación denominada Uso y percepciones del currículo de educación general básica, realizada entre octubre y noviembre del 2013. Todos y cada uno de los docentes
además de consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de 2 niveles que fueron de educación obligatoria, que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular. Currículo organizado por áreas de conocimiento. Aquí podemos observar una matriz que se divide en 3 columnas, ¿no? Áreas de conocimiento, asignatura para educación general básica y asignatura para bachillerato general unificado. En el área de conocimiento de lengua y literatura mantiene su asignatura para educación general básica, que es lengua y literatura, de la misma manera para el bachillerato general unificado, lengua y literatura. En cuanto al área de conocimiento de lengua extranjera, para la asignatura de EGB, educación general básica, le compete inglés, de la misma manera para el BGU, inglés. Dentro del área de conocimiento de matemáticas se mantiene tanto para EGB y BGU. En el área de conocimiento de ciencias se mantiene para EGB, ciencias naturales, y para la asignatura del BGU ya viene a cambiar un poco, ¿no? Que se imparte química, biología y física. Para el área de conocimiento de ciencias sociales, vemos en las asignaturas para educación general básica, que es estudios sociales, y en la asignatura para el bachillerato general unificado, historia, filosofía, educación para la ciudadanía. Para el área de conocimiento de educación física se mantiene tanto para EGB y BGU. Y la educación cultural y artística se mantiene en EGB y en BGU. En el área de conocimiento interdisciplinar únicamente hace referencia al bachillerato general unificado en la materia de emprendimiento y gestión. El sistema educativo ecuatoriano. Según el Ministerio de Educación, esta se puede dividir en 3 fases, que es el preescolar, educación básica general y el bachillerato. El preescolar le compete a los niños de 3 a 5 años de edad y esta se encarga del desarrollo integral, aspecto cognitivo, afectivo, psicomotriz y social. Dentro de la educación básica general tenemos a preparatoria, que le corresponde a primer grado, con los estudiantes de 5 años. Tenemos básica elemental, que compete a segundo, tercero y cuarto grado, con estudiantes de entre 6 a 8 años de edad. En básica media tenemos a quinto, sexto y séptimo grado, con estudiantes de entre 9 a 11 años de edad. Y en básica superior tenemos a octavo, noveno y décimo grado, con alumnos de entre 12 a 14 años de edad. Esto tiene como fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de todos los estudiantes. Para el bachillerato podemos deducir que ésta se divide en bachillerato en ciencia y bachillerato técnico. El bachillerato en ciencia es la formación en áreas científicas humanísticas, mientras que el bachillerato técnico es la formación en áreas técnicas, artesanales y artísticas. Perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Nosotros debemos de considerar que un egresado deberá ser justo, deberá ser solidario y deberá ser innovador. El egresado, ¿por qué deberá ser justo? Pues ellos deberán comprender las necesidades y potencialidades de nuestro país, actuar con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todos sus actos. Deben proceder con respeto y responsabilidad con todos y con las demás personas de su entorno. Deberán exigir derechos,
reflejan y reconocen cuáles son las fortalezas y debilidades para ser mejores personas. El egresado deberá ser innovador. ¿Por qué? Porque tiene iniciativas creativas. Deberán actuar con pasión. Deberán tener una mente abierta y una visión futura. La responsabilidad en la toma de decisiones. Han de tener la curiosidad intelectual para reflexionar y aplicar todos los conocimientos interdisciplinarios que se les ha impartido durante su trayectoria académica. ¿Para qué? Para que de esa manera ellos puedan resolver problemas de manera colaborativa e interdependiente, aprovechando todos los recursos e informaciones posibles. El egresado deberá ser solidario. ¿Por qué? Porque debe asumir con responsabilidad social y tener la capacidad de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía, y tolerancia. Deberán valorar también la multiculturalidad y la multietnia, respetando todas y cada una de las identidades de las demás personas, utilizando la inteligencia emocional para ser positivos, flexibles, cordiales y autocríticos. Selección de los aprendizajes. Aquí podemos observar una imagen que se refiere a la educación general básica y al bachillerato. Tenemos básica preparatoria, el cual el currículo integrador está organizado por ámbito y desarrollo y aprendizaje. Aquí los aprendizajes deberán enfocarse en la educación cultural y artística junto con la educación física. Básica elemental, básica media y básica superior. Se obtiene como resultado un producto interdisciplinario relacionado con los criterios de los estudiantes que evidencien los conocimientos y destrezas obtenidas. Aquí formarán partes en lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, educación física, educación cultural y artística. Para el bachillerato, primero, segundo y tercer curso, se incluyen asignaturas que consideran pertinentes de acuerdo a su proyecto educativo institucional. Compete a lengua y literatura, inglés, matemáticas, química, biología física, historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación física, educación cultural y artística y emprendimiento y gestión. Lo que busca esto es el ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia. También lo que busca estos es construir y desarrollar sus propios proyectos de vida. El desarrollo personal, emocional y afectivo equilibrado, accesos a otros procesos educativos, formativos y obviamente con éxito. Características del ajuste curricular. Las áreas se estructuran en subniveles de 3 años. Básica elemental, el segundo y tercer año de educación básica, básica media que corresponde a quinto, sexto y séptimo de educación básica y básica superior que es octavo, noveno y décimo, y el bachillerato con sus 3 últimos años. Los bloques curriculares se organizan por sus propios criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos. En otras son distintas entre ellos y son longitudinales a lo largo de los subniveles. Todo se ordena alrededor de objetivos por su nivel, es decir, que están expresados en capacidades que pretendan alcanzar
y marcar la secuencia para que de esta manera se pueda lograr los objetivos generales al terminar el bachillerato. Elementos del currículum. Tenemos los objetivos, que aquí prácticamente se enfoca en qué es lo que va a aprender el alumno al terminar el curso o cuáles son los logros que él podrán alcanzar el alumnado para dar por superado el año lectivo. Los contenidos. Aquí todos y cada uno de los conocimientos y conceptos que se engloban en lo que se conocen como asignaturas, se establecen los contenidos mínimos que se deben de enseñar en cada una de las unidades temáticas. La metodología en esta parte se incluyen los procedimientos y las estrategias que el docente deberá utilizar para impartir sus conocimientos al alumnado y que estos deberán asumir y aprender para lograr de esta manera alcanzar los objetivos planteados. También tenemos el elemento de evaluación, el cual los profesores necesitarán de un referente para determinar si un alumno ha superado o no los objetivos que ellos mismos se plantean. Es decir, que sirve para tener un marco desde el que va a evaluar los conocimientos y el aprendizaje adquirido por cada estudiante. Principios para el desarrollo del currículo. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? Si se desea planificar el programa de enseñanza y mejorarlo en forma constante, es imprescindible tener alguna idea de sus metas. Esos objetivos de la educación se consustancian con los criterios que emplean para seleccionar el material, bosquejar el contenido del programa, elaborar los procedimientos de enseñanza y preparar las pruebas y exámenes. Todos los aspectos del programa son en realidad medios para realizar los propósitos básicos de la educación. Estudio de los propios educandos como fuente de objetivos educacionales. Para realizar esto debemos de considerar diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa educar? ¿Qué comprende la conducta humana? ¿A qué se le llama necesidad? ¿Por qué es importante investigar los intereses de los estudiantes? ¿Y para qué se realiza la investigación de los intereses de los alumnos? El educar modifica las formas de la conducta humana. El comprender la conducta humana es el pensamiento y el sentimiento como la acción manifiesta. La ausencia o diferencia entre la realidad y la aspiración. ¿Por qué es importante investigar los intereses de los estudiantes? Porque de esta manera se puede conocer las características del alumno y saber si requiere de una consideración social. Ahora, ¿para qué se realiza la investigación de los intereses de los alumnos? Para poder obtener alguna luz sobre los posibles objetivos dentro de la educación. Estudio de la vida contemporánea fuera de la escuela. El esfuerzo por extraer objetivos del estudio de la vida contemporánea se derivó principalmente de la dificultad de enseñar en la escuela, el enorme cuerpo de conocimientos sugerido con el despertar de la revolución industrial. Actualmente son dos los argumentos a favor del análisis de la vida contemporánea. El primer argumento sostiene que siendo la vida tan compleja y cambiante, se debe centrar en sus aspectos más espinosos y más importantes. El segundo argumento es la flexibilidad del adiestramiento, importante para desarrollar las facultades intelectuales, para que el transcurso de su vida fuera capaz de emplearla en situaciones que se les presenten. Como siguiente punto, y en esta imagen podemos apreciar las orientaciones metodológicas, que prácticamente son un conjunto de sugerencias didácticas cuyo objetivo es guiar la acción del docente y orientarlo en la toma de decisiones pedagógicas que deben asumirlas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionando directrices metodológicas que faciliten y dinamicen el logro del desarrollo y aprendizaje de todos los niños.
como por ejemplo podemos considerar las técnicas de enseñanza, estrategias en la práctica, organización y control de los alumnos, del espacio, del tiempo, de sus tareas, de los recursos e instalaciones. Como siguiente punto 2.4, tenemos el refuerzo académico y acción tutorial. Aquí, según el artículo 208 del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, le corresponde a la institución educativa diseñar e implementar planes de refuerzo y acción tutorial, el cual comprenden como las clases de refuerzo lideradas por el docente que enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. Tenemos también las tutorías individuales con el docente que regularmente enseñan a la asignatura u otros docentes. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Cronograma de estudio que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de la familia. Aquí esto debe estar en el proyecto educativo institucional, PEI, y cada año se debe actualizar según las necesidades y las características de los estudiantes. Dentro de la carga horaria tenemos para la educación general básica, EGB, que serán 35 horas pedagógicas. Para el bachillerato general unificado, el BGU, el horario completará 40 horas pedagógicas. Para el bachillerato técnico alcanzará las 45 horas pedagógicas. Ahora, en las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán redistribuir la carga horaria de las áreas instrumentales, como matemática, lengua y literatura y lengua extranjera, en la educación general básica, en función de todas y cada una de las necesidades e intereses de todos los estudiantes. Esta hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 45 minutos, tal y como estipula lo articulado en el 149 del reglamento de la LOEI. Es decir, que cada jornada de clase, cada hora de la asignatura debe tener un tiempo de 45 minutos. Tenemos aquí como siguiente punto la reforma curricular de la materia de educación física de séptimo año de educación básica media. Esa fue la reforma que yo pude escoger. Bien, aquí la educación física escolar o F contribuye en este subnivel a que todos los niños y las niñas participen en más de una práctica corporal, ¿ya? Identificando cómo sus aprendizajes pueden ser estas motoras, conceptuales, procedimentales, actitudinales, entre otras, puedan colaborar en la construcción de autoconfianza y les permitan resolver satisfactoriamente las prácticas en cuestión. Esta también puede ayudar a que reconozcan sus preferencias en relación de las prácticas corporales, las tradicionales, familiares y obviamente de su comunidad. Esta también permite generar herramientas para poder participar en variedad de prácticas corporales, identificando las características, cuáles son los objetivos y las demandas motrices, conceptuales y actitudinales de las mismas, ¿no? Así como la necesidad también de construir, de respetar, acordar y modificar las reglas y pautas de trabajo
de manera democrática para favorecer el cuidado de sí y de sus pares. En el caso de que las prácticas corporales requieran de implementos y no se cuente con ellos, se puede presentar una oportunidad de recurrir a la creatividad del docente, tanto docente como estudiante. ¿Para qué? Para poder también construir de esta manera los implementos necesarios con materiales de reciclaje o del entorno propio al estudiante o al docente le rodea. Bien, aquí vamos a tener un ejemplo de lo que ya se ha practicado dentro de los salones de clase. Como tenemos aquí educación general básica media de la asignatura de educación física del séptimo año, que comprende la edad de entre 11 y 12 años. Yo escogí el bloque curricular número 2, el tema de prácticas gimnásticas. Dentro de esta nosotros vamos a poder apreciar los objetivos generales del área. Como objetivo general de educación física, tenemos participar autónomamente en diversas prácticas corporales, disponiendo de conocimientos corporales, conceptuales, emocionales, motrices, entre otros, que estos puedan a nosotros permitirnos hacerlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de toda nuestra vida. Objetivo general de educación física 2. Tendremos que asociar y transferir los conocimientos de otros campos disciplinares para optimizar su desempeño en las prácticas corporales. Objetivo general de educación física 3. Resolver de manera eficaz las situaciones presentes en las prácticas corporales, sean estas deportes, danzas, juegos, entre otros, teniendo claridad sobre los objetivos, las lógicas e implicaciones según los niveles de participación en las que se involucren. Puede ser creativo, federativo o de alto rendimiento. Objetivo general de educación física 4. Se deberá profundizar en el desarrollo psicomotriz y la mejora de la condición física de modo seguro y saludable de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas del educando en función de las prácticas corporales que éste puede elegir. Objetivo general de educación física número 6. Deberá de utilizar los aprendizajes adquiridos en educación física para tomar decisiones sobre la construcción, cuidado y mejora de su salud y bienestar de acuerdo a los intereses y sus necesidades. Tenemos también los objetivos del bloque, es decir, del bloque número 2, que es vivenciar las diferentes variantes de ejecución de las destrezas, con una mano, piernas separadas, con salto, con piernas juntas, entre otros, y acrobacias, tomas, agarres, roles, de manera segura y placentera. Todo esto enfocándonos a los estudiantes de séptimo año, ¿no? También tenemos crear secuencias gimnásticas individuales y grupales con diferentes destrezas, utilizando como recursos los saltos, los giros y desplazamientos para enlazarlas. También se deberá reconocer la importancia del trabajo en equipo, obviamente, la ayuda y el cuidado de las demás personas como indispensable para la realización de los ejercicios, las destrezas y creación de acrobacias grupales de manera segura. Tenemos las destrezas con criterios de desempeños. Identificar y diferenciar las características provenientes y objetivos de diferentes tipos de juego, de relevo con elementos cooperativos acuáticos, populares en el medio natural, rondas, entre otros. ¿Para qué? Para poder participar en ellos y reconocerlos como producción de la cultura. Tenemos acordar reglas y pautas de seguridad para poder participar en juegos colectivos de manera democrática y segura, bajo la supervisión del docente. Reconocer el sentido, la necesidad y las posibilidades de las reglas de ser modificadas, creadas, acordadas y respetadas para participar y o jugar en diferentes juegos según sus necesidades e intereses. Las orientaciones metodológicas.
Aquí el presente criterio tiene la intención de guiar una propuesta de evaluación que habilite a los y a las estudiantes a mejorar su participación en las prácticas lúdicas. Si bien los elementos a evaluar son variados, él y la docente deberán reconocer cuáles de ellos se han desarrollado de manera más profunda en su propuesta de enseñanza. En caso de proponer una evaluación al final del proceso, esta debe contemplar la realización y trabajo de las destrezas con mayor complejidad, pero siempre teniendo en cuenta que cada estudiante ha realizado diferentes caminos para poder aprenderlas. Esta orientación también tiene como objeto de evaluar las diferentes posibilidades de participación que contribuyen los y las estudiantes en diversas prácticas lúdicas, enfatizando las diferencias que existen entre los juegos y los deportes. Para esto, el docente deberá obtener información valiosa sobre los aprendizajes que han construido sus estudiantes acerca de los deportes, ya que muchos de ellos practican algunos fuera de la escuela. Y de esta manera se podrá realizar una evaluación más pertinente y contextualizada que permita generar conocimientos nuevos que enriquezcan el trabajo de las destrezas de dicho bloque, es decir, el que yo escogí, y las del bloque de las prácticas deportivas, ya que todas estas vienen enlazadas en una sola. Los criterios de evaluación. Los y las estudiantes podrán participar y o jugar de manera segura y democrática con sus pares en diferentes juegos, reconociéndolos como producciones de la cultura, identificando sus características, objetivos y proveniencias y acordado, respetando y modificando las reglas según sus intereses y necesidades. Contribuir con pares y trabajando en equipo diferentes posibilidades de participación que mejoren de manera segura su desempeño y posibiliten el logro del objetivo en diversos juegos. A partir del reconocimiento de sus experiencias corporales, su propio desempeño, posibilidades y dificultades, la importancia del cuidado de sí y de las demás personas y la diferencia entre juegos y deporte, teniendo en cuenta los objetivos, las características, las reglas, las demandas, los roles de los participantes y las situaciones del juego. Tenemos también los elementos del perfil de salida, que es comprender las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. Actuar de manera organizada con autonomía e independencia. Aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo y practicamos la humildad intelectual en el aprendizaje a lo largo de la vida. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas de manera colaborativa e interdependiente, aprovechando todos los recursos e informaciones posibles. Se adaptan a las exigencias de un trabajo en equipo en el que comprende la realidad circundante y respetando las ideas y los aportes de las demás personas. Indicadores para la evaluación de criterio. Contribuir con pares a partir del trabajo en equipo, diferentes formas de resolver de manera segura los desafíos, situaciones problemáticas y lógicas particulares que presentan los juegos desde sus experiencias corporales previas. Participar en diversos juegos reconociendo su propio desempeño, mejorándolo de manera segura, individual y colectiva y estableciendo diferencias entre los juegos y los deportes a partir de las características, reglas, demandas, roles y situaciones de juego en cada uno. Bien, con esto muchas gracias por la atención prestada. Espero que hayan estado muy atentos.